He vivido de violencia intrafamiliar en mi casa, y no solamente por mi esposo, sino también por sus familiares, ¿no? En este caso su papá, su mamá y su hermana. Es la razón por la cual yo pues me aparté y estoy en mi casa, que vivo en San Sebastián Etla, con mis 3 hijos. Mi esposo se llama Alibán Marlon Jiménez Corrales. Él es médico general en la mañana trabaja en el Centro de Salud de Nazareno, donde funge como médico general, y en la tarde está en la clínica Eucaliptos, que está aquí en Eucaliptos número 200. Ahí es médico estético y flebólogo. Pues el tipo de violencia primero había sido verbal, a base de groserías, de faltas de respeto a mí y a mis hijos, y eso implicaba que yo, por defender a mis hijos, pues también a veces me tocaba maltratos o físicos, verbales, y por parte de mi esposo. Eso generó que yo hiciera denuncias varias veces, las hice, solo que pues no les daba seguimiento, ¿no? Porque como yo también soy médico, pues a veces eso me daba como cierta pena, porque tengo mi consultorio en un pueblo, y entonces pues era un poquito como más, siento que iba a ser como que eso me iba a afectar a mí, ¿no? En la cuestión de mi trabajo. Y esa era la razón, y la otra era porque también no me creían. O sea, como mi esposo es una persona muy histriónica, muy pues tiene su forma de ser, socialmente le gusta a él ser como amable, como atento, y entonces cuando yo sufría de esos abusos, pues aunque yo me quejaba, pues no tenía yo respuesta, ¿no? Me ahorcaba, me empujaba, se me echaba encima y me lastimaba. Una ocasión hizo que, o sea, me lastimaba al mismo tiempo que me empujaba o que me lastimaba. A pesar de que él veía que me lastimaba, me decía de cosas que yo no era nadie, que yo era poca cosa, que yo no era mujer, que yo era una mierda, que yo era una estúpida, y que pues nadie me iba a creer, precisamente porque él tenía muchos conocidos, tenía palancas, y que aunque yo dijera, pues él sabía que no me iban a creer, ¿no? Una ocasión también que me agredió físicamente fue porque me dijo que yo no valía nada, que no servía yo para nada, y entonces yo con muletas me fue a tirar al cerro que está bastante alto, que es el cerro de Santiago Etla. Me subió al carro, después de que ya me había empujado con todo y muletas, me subió al carro, y ya que me subió al cerro, me empujó, me bajó del carro, y él se fue. Y a mí me dejó, y yo operada de mi pie, y pues no sé si conozca cómo está el cerro, pero para venir bajando de ahí con terracería y con las muletas, pues era difícil, ¿no? Yo venía llorando, y hasta que un vecino me vio y fue que me recogió y me llevó a mi casa. Cualquier pretexto lo utilizaba para enojarse y golpearlos, pero en esta ocasión sí se le pasó todavía más la mano, porque a Hassan lo empezó a regañar, lo empezó a golpear, pero no solo es de golpearlo por golpear, por corregir, sino era con saña la manera en que lo agarraba, lo tiró al piso, ahí lo estuvo golpeando, lo pateaba, y de ahí se lo llevó arrastrando hasta la sala, agarrando de su mano, subiéndolo así las escaleras, así con su cuerpo de mi hijo, lo avienta a la sala, y ahí lo empezó a volver a golpear con el cinturón, e incluso con la hebilla del cinturón lo lastimó en el párpado superior, sin importarle que es una zona de riesgo, pues siendo el médico, o sea, una zona donde pudo ver incluso lastimado el ojo de mi hijo, ¿no? Y mi hijo hasta me decía, no mamá, no se meta, déjelo que me mate, si no me mata él, lo mato yo, dice, cuando yo esté grande, porque esto no lo voy a dejar así, me dijo mi hijo. Entonces, como después se fue a quejar conmigo, llegó su papá y lo agarró, le dio unos coscorrones en la cabeza, que mi nene otra vez empezó a llorar, y porque dijo, mamá, sentí que mi cabeza me la partió.
y él diciéndole que era un quejón y todo, ¿no? Esa fue la razón por la que dije que ya no podía seguir así, y también económica, porque muchas veces para que él se fuera a estudiar, pues yo lo apoyaba económicamente en llevar el gasto de mi casa para que él pudiera también prepararse. Y pues también era como muchas limitaciones económicas, ¿no? La razón que yo en mi casa, pues vivimos en una casa de adobe con un techo de lámina de asbesto, en unas condiciones, viviendo en hacinamiento, con mis 3 hijos, y pues eso era motivo de mucho, como que pues pleito a veces, ¿no? De que pues ya no queríamos vivir así, y él hizo como caso omiso a eso porque pues no había dinero, y sin embargo pues él trabajaba todo el día, en la particular trabaja toda la tarde, viaja, se va a cursos, se va a otro país, se va a varios estados, y pues yo tenía de todos modos que echarle ganas en mi trabajo y con lo poco que él me daba para yo poder salir adelante, ¿no? Entonces, y pues también la violencia era con mis hijos, o sea, verbales, a golpes. A mi hija la golpeó, la pateaba en el piso como si fuera pues un bulto, ¿no? Y en una ocasión que la golpeó tan feo, se subió a la mesa de comer y la alcanzó y a puño cerrado la golpeó en la cara. Pero sobre todo a mi hijo, el chico, que es con el que no tiene mucha relación, y es con el que más se peleaba y más discutía y más se lo golpeaba, ¿no? Entonces a mi segundo hijo era un poquito más, lo golpeaba, pero era un poco más los insultos, tratándolo de tonto, de estúpido, de niña, de maricón, de quejón, de bruto, de pendejo, entonces eso implicaba que yo pues tuviera, por defenderlos, pues también me iba a mí mal, ¿no? Que me insultaba a mí, y pues desafortunadamente pues no hubo nadie que me ayudara, ¿no? Solamente mis vecinos. Tengo un vecino que él incluso me llamaba varias veces: ven a rescatar a tus hijos porque tu marido los está masacrando a golpes, ¿no? Entonces, y no fue una vez, fueron varias veces que él me llamó. Incluso a veces iba a mi casa pues a consolarlos, ¿no? O a veces, por eso pues ahí en el pueblo realmente pues quieren mucho a mis niños, ¿no? Porque ellos son muy sociables, son muy amables y todo. Y entonces pues ellos, es la razón que se alejaron de su papá, y pues tienen un poquito más de acercamiento a mí. Incluso ni con sus abuelos, papás de su papá, que eran personas que por ser adultos, pues a veces mi hijo, en una ocasión que le habló por teléfono para que me fuera a defender, pues el señor llegó mejor a atacarme, a decirme que yo estaba loca, cómo era posible que yo a su hijo le dijera que se acomediera si él era médico, que él no tenía por qué hacer algún trabajo en la casa. Y a mis hijos pues a mí me trató con groserías, a mis hijos también, y por tonterías, diciéndome, pero delante de mi esposo, y mi esposo tampoco me defendió. Fueron muchas ocasiones que delante de sus padres me hizo cosas y nunca me defendió. Incluso sus padres me decían cosas a mí y tampoco nunca me defendió, ¿no? Su mamá, por ejemplo, me ofendía físicamente, verbalmente, en mi físico, ¿no? Es que yo estaba fea, que yo era poca cosa para su hijo, que yo tenía chiches de changa recién parida. Sus papás y de su hermana, o sea, fue yo. Y la cuestión aquí es de que aunque yo le dijera a él, los señores, sobre todo la señora, con decir, pues ya no voy a tu casa, no le importaba incluso no ver a mis hijos, pero era tanto su ofensa, porque si yo me quejaba con su hijo, para ella era, manipulaba mucho la situación, ¿no? Y a mi esposo hasta me decía: ya ves, por tu culpa, mis padres ya ni vienen a la casa con tal de no verte. Más o menos de violencia fueron 18 años. Y pues yo creo que yo lo toleré porque pues también como estoy sola en el sentido de que no están mis padres cerca, ¿no?
Mi mamá no vive acá, entonces no tenía cómo dejar a mis hijos y son 3, entonces también era una situación un poco difícil, ¿no? Entonces esa fue la razón que las cosas se fueron como, las fuimos aguantando hasta que mis hijos, ya mis propios hijos, o sea, me dijeron que no podíamos seguir en esta situación, porque pues ellos me veían llorar, me veían que no estaba yo bien, que las cosas ya no estaban bien, ya su papá ya no nos trataba bien, ya no nos quería, ya no nos hacía caso, nos ignoraba, nos trataba mal, pues. Entonces ellos mismos decían, mamá, no queremos estar con mi papá. Tuve que llamar a la policía para que fuera por él, porque él, lo mismo, empezó a agredirnos, a insultarnos, a mí me golpeó, me empujó, me iba a aventar la plancha en la cara, a mi hijo el chiquito también lo amenazó con golpearlo con la plancha en la cabeza, a mi hija la tiró al piso y la pateó, y entonces fue cuando yo llamé a la policía, porque yo, aunque hice la denuncia un tiempo antes, pues ya ve que luego las denuncias no son rápidas, o sea, se hizo papeleo y todo, entonces cuando pasó eso, acudió la policía a mi casa. Antes de que acudieran me dijo, si tú le hablas a la policía, yo te voy a destruir la vida, me dijo. Y pues la verdad ya no me importó, o sea, yo ya mejor le hablé y él empezó a sacar sus cosas de mi casa, donde vivimos los dos, sacó sus cosas, se llevó hasta las macetas, se llevó, ¿no? Y se llevó cosas mías incluso, y se fue a vivir a la otra casa que es de nosotros. Entonces, ahí en esa casa fue donde yo lo encontré con la otra persona, ¿no? Y que aunque ya me habían comentado, no lo había yo confirmado hasta ese día que yo lo encontré. Y pues sí, encontré es una doctora, ella, que sé que es de Guerrero y que se llama Marisela Pérez de los Santos. Y ella, cuando yo entré, pues ella estaba ahí en mi cama. Y la verdad yo pues defendí parte del hecho de encontrarla en mi casa, ¿no? Y la saqué, o la invité a salir, quizás no de la manera, como se puede decir, amable, ¿verdad? Pero pues sí, el doctor me lastimó, me volvió pues me empujó, me lastimó las manos, me trataba como la señora, ni siquiera me decía como esposa, o sea, él defendió al amante, ¿no? Y se salió la amante y vinieron los papás del doctor a venir a rescatar al amante. Se la llevaron y pues, ¿qué pasa? Que pues después de eso, pues él me denuncia a mí por haber entrado a mi casa, ¿no? Que pues, ¿qué pasa? Que me fui a la fiscalía y pues sí encontré que ahí estaba ya él, mi esposo, denunciándome junto con la amante y en compañía del doctor Fernando Vega, que sé que es amigo de los dos, y pues que yo me imagino que saben, ¿no?, de la situación, pero saben la parte de él. Se puede decir que mi imagen como mía me tienen en el concepto de que yo soy la bruja del cuento, pues que yo abusé, que cómo lo voy a sacar de mi casa. Yo no sé si no se ponen a pensar que cómo es que 4 personas vamos a estar en contra de uno, ¿verdad? O sea, si somos sus hijos y yo, y pues, sin embargo, pues él tiene muy convencida a las personas que lo quieren o que lo aprecian. Yo primero era la parte pensional, ¿no? Precisamente porque pues mis hijos están estudiando, la grande va a la carrera, entonces esa era primeramente lo que yo andaba buscando, y me está apoyando el licenciado Miguel Ángel López Hernández, que pues ha sido realmente un ángel en mi camino, porque pues para ser un hombre, la verdad es que me ha apoyado bastante. Y esto se suscitó a que también ya se procedió lo de la denuncia por violencia, y va bastante pues avanzado. La verdad es que el juez que estuvo también en el caso tuvo mucha visión de cómo vio el caso, y pues ahorita estamos creo que 2 meses vamos a tener nuevamente la audiencia y vamos a ver qué pasa. Entonces pues yo lo que quiero es eso, ¿no? La parte donde él o mi esposo comprenda que todo ese tiempo de violencia que él vivió, pues a final de cuentas tiene que haber consecuencias de todo eso, ¿no? Y que además pues va a ser papá de mis hijos siempre, y que
no es posible que tengamos siempre esa relación, ¿no? Porque también es, pues para mis hijos, pues no es sana, ¿no? Y a pesar de que no lo veo tan seguido, pues cuando lo veo es cuestión de violencia, pues porque lo vi el otro día que le fui a pedir un carro, igual me aventó, me tiró al piso, o sea, yo misma digo, pues tirar lo que sea, pero pues soy médico, sin embargo, me siento hasta humillada, ¿no? A veces el saber que no me pueda defender, o sea, ante la fuerza de un hombre. Y aunque yo, no diría que ganas no me faltan, me he reservado, créanme que me he reservado y preferí mejor hacer las cosas así por la vía legal. En Etla, la primera vez que yo asistí a Etla, no me quisieron levantar la denuncia porque me dijeron, no, si metes la denuncia y lo metes a la cárcel, te vas a quedar sin pensión, ¿eh? O sea, eso piénsalo. Por esa razón yo me fui al CEJUM, que es la fiscalía que está en Armenta y López, y ahí sí me hicieron caso, pues cuando ya hice la denuncia, y en cambio, pues ahí me dijeron que no. Vivir en una casa de adobe no me avergüenza, pues es una casa, ¿no? Pero pues mis hijos me dicen, mamá, usted es doctora, mi papá es doctor, ¿por qué vivimos en estas condiciones, no? Yo creo que para los años que ya llevan ustedes casados, ya es para que tuviéramos al menos una casa con techo. Y mi hijo me dice, mamá, a mí esta pena me da que no tengo mi cuarto, no tengo mi recámara. O sea, pues yo trato un poco de decir, ay hijo, al menos tenemos dónde vivir. O sea, pero pues a mí me da pena, o sea, me da vergüenza. Imagínese, la casa donde encontré al amante de mi esposo es una casa que tiene sus recámaras, que tiene su techo, y resulta que la amante está disfrutando de esa casa, porque cuando yo me quise ir a esa casa, mi esposo me dijo que si yo me iba a correr a patadas. Entonces, sé que viaja con ella, que se va a Cuernavaca, que se va a Chiapas, que se va a Puebla, o sea, porque como ella es doctora, la está como preparando para que trabaje con él. Muchos piensan que la violencia es porque de otra forma, ¿no? Y no, también la violencia es así como la que a mí me tocó vivir con mis hijos. Es una violencia silenciosa, ¿no? Que a veces nadie piensa que lo estamos viviendo. Entonces yo le pido a las autoridades que sean, que tengan esa apertura para seguir apoyando no solo a mí, sino también a las mujeres que también padecen de esa situación, que no les cierren la puerta, que les crean cuando sepan que viven de violencia.